Muy buenos días y bienvenidos a nuestro servicio de adoración de hoy día, domingo 13 de diciembre del año 2020. Gracias por estar con nosotros. Como siempre queremos empezar este tiempo leyendo la palabra, teniendo un momento de alabanzas y luego entraremos a la exposición de la palabra del Señor. Así que leamos el texto que está en el libro de Levítico, capítulo 19. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Yo, Jehová vuestro Dios. Es curioso cómo el Señor enlaza la santidad de su pueblo con el respeto y la honra a los padres. Ese es el tema que estaremos viendo esta mañana. Así que, ¿qué les parece si oramos y luego entramos al tiempo de adoración? Señor, queremos darte las gracias por la vida que nos has otorgado el día de hoy, por la oportunidad de disfrutar de nuestros seres queridos, la oportunidad de adorarte, Señor, de acercarnos a ti, Señor, aunque de una manera imperfecta, pero confiamos que un día, cuando Jesucristo vuelva, Señor, podremos verte cara a cara, Padre. Gracias, Señor, por nuestra salvación que nos has regalado en Jesucristo, no en nuestros méritos, en nuestras buenas obras o capacidades, sino simplemente en el sacrificio perfecto y excelente de nuestro Señor Jesucristo. A Él es a quien adoramos, a Él es a quien servimos y es a través de Él quien presentamos todo nuestro ser a ti, Señor. Acéptanos, Padre, y bendícenos, Señor, en este tiempo. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Amados, adoremos al Señor. Que nos ha perdonado, como al rebelde liberó y a los ciegos él sanó, como es el huérfano adoptado, si de su gracia se alejó y sus caminos rechazó. Maravilloso es el amor que el Padre demostró.
Maravilloso es el amor de Dios. Tu amor nos colma de bondades, tu gracia a la vida da color, tú nunca nos dejarás, Señor. Tu espíritu lo has derramado, nuestra adopción ya confirmó y el porvenir aseguró. Maravilloso es el amor que el Padre demostró, enviando a su Hijo único y nos rescató. Nos salvó y ha perdonado, guiándonos con su cuidado. Maravilloso es el amor de Dios. Aunque el sufrir abunde aquí, confiamos que somos de Él. Cantemos hoy, Abba Padre. Aunque el sufrir abunde aquí, confiamos que somos de Él. Cantemos hoy, Abba Padre. El sufrir abunde aquí, confiamos que somos de Él. Cantemos hoy, Abba Padre. Maravilloso es el amor que el Padre demostró, enviando a su Hijo único y nos rescató. Maravilloso es el amor que el Padre demostró, enviando a su Hijo único y nos rescató. Nos salvó y ha perdonado, guiándonos con su cuidado. Maravilloso es el amor de Dios. Maravilloso es el amor de Dios.
haz lo que quieras de mi Señor. Tú el alfarero, yo el barro soy, dócil y humilde, anhelo ser, cúmplase siempre en mí tu querer. Haz lo que quieras de mi Señor, mírame y prueba mi corazón, lávame y quita toda maldad, para que tuyo sea en verdad. Haz lo que quieras de mi Señor, cura mis llagas y mi dolor. Tuyo es, oh Cristo, todo poder, tu mano extiende y sana mi ser. Haz lo que quieras de mi Señor, de tu poder hoy dame la unción. Dueño absoluto, sé de mi ser, que el mundo a Cristo puede en mí ver. Continuamos reflexionando sobre los códigos domésticos que iniciamos en el capítulo 5 hace ya 3 semanas. Como mencionamos anteriormente, Pablo escogió estos temas porque a los cristianos se les veía como elementos subversivos en la sociedad romana y especialmente como una amenaza de las estructuras familiares y además como un resultado de la llenura del Espíritu Santo. Los cristianos tenían que demostrar que no suponían una amenaza para el orden y la decencia. La forma misma de los códigos domésticos cristianos que tenemos aquí en esta carta tiene una naturaleza apologética, defensiva, orientada a desviar las calumnias y las acusaciones de que era objeto la iglesia. Es comprensible que los cristianos se vieran como una amenaza para la estructura familiar. Como ya hemos visto, a las mujeres se las llamaba a sujetarse a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada, como Pablo menciona en su carta a Tito. En referencia a los esclavos, se hace una afirmación similar. Los esclavos debían considerar a sus amos como dignos de todo respeto para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina, como Pablo escribe a Timoteo en su primera carta. De los esclavos, como de las esposas, se esperaba con frecuencia que adoptaran los dioses de la familia, lo cual habría creado más conflictos para los cristianos. Y con respecto a los hijos, varios de los dichos de Jesús situaban la lealtad a él en un plano superior a la que se debía a la familia. Por ejemplo, veamos Mateo 10:37. Dice, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Por tanto, Pablo no adoptaba sin más las instrucciones de la sociedad para estos grupos, esposos, padres, hijos y amos y esclavos, sino que vinculaba sus instrucciones a motivaciones de carácter teológico, como siempre que trataba otras cuestiones éticas. El apóstol asumía el marco referencial cultural con respecto a la autoridad. El esposo está encima de la esposa, el padre sobre los hijos, el amo sobre los esclavos. Pero luego él los sometía a una reorganización motivada por el compromiso más elevado que se adquiría por causa de Cristo. Leamos el texto
que contiene la instrucción a los hijos dentro de esta sumisión mutua como resultado de la llenura del Espíritu Santo. Efesios capítulo 6, los primeros 3 versículos, dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Quiero ver 2 puntos aquí. En primer lugar, examinar un poco la realidad y la complejidad de esta realidad, y en segundo lugar, ceñirnos a las instrucciones propias que da el apóstol Pablo. Así que veamos una compleja realidad. Debemos reconocer que la crianza de los hijos es un asunto complejo por los diferentes factores que intervienen en ella. Pero la Biblia indica que el primer deber de los padres es enseñar a sus hijos a obedecerlos y luego transferir la misma obediencia hacia Dios. Esto exige un esfuerzo diligente de parte de los padres. Y esto es así debido a 3 factores. Primero, la maldad que nos rodea. Segundo, la corrupción interior en el corazón de nuestros hijos. Y tercero, la inmadurez propia de sus vidas. El mundo en el que vivimos hace difícil enseñar obediencia a nuestros hijos. Todo el sistema mundano está gobernado por el príncipe de la potestad del aire, como Pablo menciona en su capítulo 2, versículo 2 de esta carta. Dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces Pablo dice que la corriente de este mundo está dirigida por el príncipe de la potestad del aire. La sociedad es hostil a la verdad divina. Y este rechazo contra Dios es la que da forma a la cultura en la cual nosotros tenemos que criar a nuestros hijos. Esta cultura ajena a Dios o esta cultura sin Dios parece empecinarse a enseñar a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes a rebelarse contra todo tipo de autoridad. La gran mayoría de canciones, series y programas de televisión, cable o streaming y las películas que se estrenan presentan a las figuras de autoridad como malas o incapaces o como tontos. Y además presenta la rebelión contra ellas como una virtud o inclusive como una necesidad. En todos ellos se ve que la violencia física, el lenguaje soez, la inmoralidad sexual, la drogadicción, la homosexualidad, el orgullo, la venganza, el odio racial o político, religioso, el narcotráfico, la trata de personas, la violencia doméstica, etc., son idealizadas en estos programas. Pero también el propósito de insensibilizar las mentes de nuestros hijos, logrando que estas acciones que continuamente están viendo ya no se vean tan repulsivas. Entonces, ¿debería sorprendernos que haya más niños bebiendo alcohol? ¿Más preadolescentes con enfermedades venéreas o embarazadas? ¿Debería sorprendernos ver más adolescentes drogándose y violando a otras adolescentes y publicándolo en sus redes sociales? ¿Nos debería sorprender ver a más jóvenes involucrados en pandillas o engrosando las filas del narcotráfico? La verdad que no. Todas estas tendencias son el fruto de una sociedad que aprueba y ensalza la rebelión. Pero esto no debería sorprendernos, pues Pablo mismo dijo que estos tiempos serían así. En su carta a Timoteo, él escribe esto, le dice: también debes, 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 1 en adelante, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, note usted, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno,
traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, le aconseja Pablo. Esta es la clase de caos moral y ético en el que están creciendo nuestros hijos. La maldad los rodea completamente. Pero en medio de toda esta maligna influencia, los padres cristianos hemos recibido la tarea de enseñar a nuestros hijos a obedecer y a respetar la autoridad, comenzando en el hogar. Además de la maldad que les rodea en este mundo, nuestros hijos deben luchar con la corrupción de sus propios corazones debido al pecado que han heredado de nosotros. No solo el mundo los presiona para que amolden a la impiedad, sino que de todos modos su propia depravación los hace propensos a la rebelión. Hay algo en su naturaleza humana que los lleva a la desobediencia. Debemos entender que por naturaleza no son obedientes. Tienen la desobediencia bien adherida y aprendida en su ser interior, como nos dice un proverbio. Si buscamos Proverbios capítulo 22, verso 15, la Escritura va a decirnos: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. De allí, como dice el texto bíblico, que tú y yo debemos enseñar obediencia a nuestros hijos. Y esta no es una tarea que se limita a los primeros años de su vida. Hay lecciones que tendremos que seguir enseñando hasta que lleguen a la edad adulta. Por eso, esas pautas humanistas, ¿no?, que pretenden enseñar a los padres a dejar que sus hijos vayan descubriendo lo que les agrada y desagrada por sí solos, para que luego vayan definiendo los criterios que los guiarán en su adultez, están llevando a nuestra sociedad a lo que es actualmente. Y esto empieza desde los colegios mismos. Un niño abandonado a escoger el dictado de su propio corazón se convertirá en la persona más cruel, egoísta y desagradecida y violenta que hayamos visto. La obediencia hacia los padres debe ser enseñada a causa de la corrupción de sus corazones. Por último, incluso aparte de sus tendencias pecaminosas, nuestros hijos están llenos de debilidades humanas, ignorancia, inmadurez y fragilidad de toda clase. No están aún listos para la independencia. La torpeza y la ingenuidad los caracteriza. Salomón escribió sus proverbios pensando en este grupo de personas, sabiendo que necesitaban de dirección para evitar ser atrapados por personas maliciosas. Leamos el preámbulo de su libro de Proverbios. Capítulo 1 dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Note usted, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. La raíz de este término, simples, es una palabra que implica una puerta abierta. Y esto es una buena descripción de los que carecen de discernimiento suficiente, que no saben qué decisión les es más conveniente para ese momento particular de su vida, que ignoran el peligro que les acecha. Salomón ilustra a este tipo de personas con un ejemplo real. Capítulo 7 de Proverbios. Mire lo que dice el versículo 6. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, otra vez la misma palabra del capítulo 1, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina, e iba camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. Así empieza.
Mire cómo termina este incidente, versículos 21 al 23. Lo rindió esta mujer con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. El final es triste. Por eso los padres necesitamos crear tal tipo de conexión con nuestros hijos, de modo que nuestros consejos influyan en sus vidas para siempre. Termina este capítulo 7 de Proverbios diciendo esto: ahora pues, hijos, oídme, y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y a los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Necesitamos enseñar la obediencia a nuestros hijos porque ellos son inmaduros. Así que tomemos en cuenta por qué es complejo el criar a nuestros hijos, por la maldad que los rodea, por la corrupción que hay en sus corazones y por su propia inmadurez también. Por eso es necesario enseñar la obediencia a nuestros hijos. Y ahora vayamos a abocarnos a las instrucciones del mismo apóstol Pablo en Efesios. Una vez más, leámoslo. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. A los hijos se les manda que obedezcan, lo cual representa un consciente cambio de vocabulario en relación con las instrucciones dadas a las esposas. ¿Se acuerdan? A las esposas les dice: someteos. Y esto además es un reconocimiento de que los hijos tenían un estatus menor incluso que el de las mujeres en ese tiempo. Todas las relaciones personales de los códigos domésticos que encontramos en esta carta quedan redefinidas por la relación con Cristo. Pablo nunca argumenta, como dijimos anteriormente, desde un punto de vista meramente ético. Aunque sus conclusiones éticas puedan ser las mismas que las de su sociedad, a la que han llegado otras personas, Pablo lo hace con un enfoque teológico, desde un marco de referencia cristiano. El que los hijos tuvieran que obedecer a sus padres era un hecho establecido ya en su sociedad. Sin embargo, para Pablo se trataba de algo justo por su relación con Cristo. Veamos entonces aquí dos cosas de este texto. ¿Cuál es el mandato y cuál es la promesa? El mandato implica dos cosas: obediencia y honra. Dice el verso 1 y verso 2: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Verso 2: honra a tu padre y a tu madre. Intentemos comprender el significado de lo que Pablo está diciéndonos aquí. Primero, Pablo emplea la palabra obedeced, cuya raíz significa oír o prestar atención, e involucra la idea de escuchar con atención. Y no solo escuchar, sino la de sujetarse a la instrucción, ya sea esta una orden o un consejo. Pero inmediatamente complementa este concepto con la de la actitud interior o del corazón al usar el verbo honra a tu padre y a tu madre. O sea, para Pablo no solamente le importaba la obediencia externa, sino la actitud interna. Este término, honrar, significa un honor reverente. Los hijos debemos sentir un profundo aprecio y un elevado respeto por nuestros padres. Esto excluye entonces una obediencia desganada, una obediencia enfurecida, o cualquier obediencia externa donde el corazón se mantiene desafiante. Una obediencia externa que oculta un corazón insubordinado no es una obediencia que glorifique a Dios. Escúchenme bien esto, hijos. Una obediencia que
se oculta detrás de un corazón insubordinado. No es una obediencia que glorifique a Dios. A Dios le interesa la actitud, no solamente la obediencia externa. En consecuencia, los padres sabios buscaremos corregir no solo las acciones desafiantes de nuestros hijos, sino sobre todo las malas actitudes. Debemos corregir las quejas o las protestas abiertas, pero también la amargura o el desagrado que se manifiesta en murmullos o palabras entre dientes, o cuando se voltean los ojos, o cuando se levantan los hombros, entre otras cosas. Hijos, no olviden que Dios ordena que honren a sus padres con sus palabras, que muestren respeto a sus padres de todas las maneras posibles, incluso con sus propias expresiones faciales. Dios les pide a ustedes que atiendan el consejo de sus padres y que nunca los traten a la ligera de ninguna manera. Todas estas enseñanzas son parte de lo que la Escritura habla en el Antiguo Testamento, así que tomemos en cuenta esto. Pero en segundo lugar, la obediencia y honra a los padres es un compromiso de por vida. El sentido de la palabra hijos, aquí, ¿no es cierto?, podía incluir a personas adultas, es decir, me incluye a mí, con 47 años de edad, que tengo una madre de 86. Puesto que en aquella sociedad en la que Pablo está escribiendo, los padres mantenían su autoridad familiar más o menos hasta los 60 años o incluso hasta su propia muerte. Pero no obstante, aunque se esperaba que los hijos adultos honraran a sus padres, el texto parece dirigirse especialmente a los hijos jóvenes, puesto que los tales están en edad de aprender y ser formados. Pero en tercer lugar, la frase obedeced en el Señor, hijos, obedeced en el Señor, no significa obedezcan a sus padres cristianos, sino más bien que han de hacerlo porque el Señor lo ha ordenado y porque de ese modo demostramos nuestra relación con el Señor. Dios ha puesto a los padres sobre los hijos. La autoridad de ellos deriva del Señor mismo. Por tanto, en cierto sentido, los padres están en lugar del Señor y los hijos debemos obedecerlos porque esto es agradable al Señor, o como dice aquí en ese versículo 1, porque esto es justo. Pero ahora veamos la promesa que implica esto. Dice el versículo 3, o al final del versículo 2, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pablo extrae esta promesa citando el Antiguo Testamento. Y esta promesa del Antiguo Testamento de una vida larga y bendecida tenía que ver con vivir en la tierra prometida de Israel. Busquemos lo que nos dice el libro de Éxodo, por favor, un instante, capítulo 20. Dice la palabra del Señor. Honra, versículo 12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Se da cuenta? Tiene que ver con la tierra prometida de Israel, que Dios había otorgado a su pueblo. Para el pueblo que había entrado en un pacto con el Señor, honrar a los padres era un fundamento esencial, como lo leímos al inicio de nuestro servicio de adoración, leyendo Levítico 19. Pero Pablo omite aquí el enfoque sobre Israel, a fin de convertir esta declaración en algo más general y podríamos decir hasta proverbial. La promesa de Dios se basa en la presunción de que la obediencia a los padres conduce al orden y la estabilidad en una sociedad. Es el principio de toda armonía en una sociedad, pues si un muchacho no sabe respetar a su padre, tampoco respetará a su maestro, ni a un policía, ni siquiera a un político. Y para mostrar cuánta vigencia tenía esta promesa en el Antiguo Testamento, considera que Dios demandaba la sentencia de muerte contra los hijos rebeldes, incorregibles y violentos,
Nota eso, Deuteronomio capítulo 21, simplemente para tomar nota de esto. Deuteronomio 21, verso 18, dice: si alguno tuviera un hijo contumaz, o sea, rebelde, y rebelde dice, ¿no? Que no obedeciera a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad: nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Obviamente, este mandato no se aplica a nuestro tiempo porque no estamos en una nación teocrática. Pero por eso es que la promesa de una larga vida implicaba esto, porque en el Antiguo Testamento este tipo de hijos morían. Ahora, hay dos aspectos que tenemos que considerar en esta promesa que nos da el apóstol Pablo. Él dice: para que te vaya bien. Esto promete calidad de vida. Y en segundo lugar dice: y seas de larga vida sobre la tierra. Esto promete cantidad de vida, calidad y cantidad. Los que honran a sus padres tienden a vivir vidas más plenas y extendidas que los que se crían rebeldes. Pero, ¿es acaso esta promesa una garantía incondicional? ¿Significa que la recompensa por someterse a los padres es siempre una vida larga y plena? No. Algunos que obedecen y honran a sus padres mueren jóvenes. Pero dejando a un lado todas las excepciones de la regla, es desde luego cierto que la obediencia da como resultado una vida más larga y agradable, y que una actitud desafiante siempre es causa de desgracia y que a menudo es causa de una muerte prematura. Si no, miremos los diarios de nuestra ciudad o de la capital. Quiero concluir este sermón, pero ¿cómo podemos los padres lograr nuestro objetivo de que nuestros hijos obedezcan? Reconociendo que la cultura secular tiene un efecto negativo, como mencionamos, y que uniendo sus fuerzas con la corrupción interna y la inmadurez propia de nuestros hijos, pareciera que esta tarea fuera imposible o inclusive titánica. Pero los padres podemos combatir esta tendencia de una sola manera: llenando la mente y el corazón de nuestros hijos con las Escrituras. Es la única forma. Mira lo que Pablo una vez más le escribe a Timoteo en su segunda carta. Él le dice en ese capítulo 3, verso 15: y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que tenemos que llenar la mente y el corazón de nuestros hijos con la Escritura. Memorización. Haz que memoricen los 10 mandamientos. Estudien juntos la Biblia en familia. O lleva tú un curso con tus hijos varones o con tus hijas, la esposa. O en la conversación diaria. Por eso yo recomiendo tomar desayuno juntos, almorzar juntos, cenar juntos en la medida que sea posible. Y creo que esta pandemia nos ha ayudado en esto. Porque es allí en la conversación de la mesa donde tenemos que tocar lo que escuchamos en la radio, en la televisión o en la calle y ponerlo a la luz de la Escritura. Todas estas son oportunidades para inculcar la verdad bíblica en el pensamiento y la voluntad de nuestros hijos. Además, quiero decirte que esto es lo que ordena el Señor a los padres que debemos hacer.
Esta es nuestra responsabilidad. Y termino citando este pasaje, Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 en adelante. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, es en toda ocasión. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Lo que está diciendo Moisés es que tenemos que nosotros personificar la palabra de Dios. Es decir, que nuestros hijos vean que nosotros obedecemos el mandamiento. Termina diciendo, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Llena tu casa con textos bíblicos. Llena el cuarto de tus hijos con textos bíblicos. Haz que ellos, cuando lean la palabra y les impresione un versículo, imprímelo o que lo escriban y que lo peguen en la cabecera o en el techo a un lado para que ellos siempre estén viendo lo que dice Dios. Esa es la única manera de poder combatir a esta cultura secular, a la corrupción interna y a la inmadurez de nuestros hijos. Que Dios nos ayude. ¿Oramos? Padre Celestial, tú nos has encomendado la tarea de inculcar en nuestros hijos la obediencia. Tú demandas de nuestros hijos. Yo me considero un hijo porque tengo a mi madre viva, el de obedecerla, el de honrarla, Señor. Padre amado, ayúdanos a hacerlo. Padre, a los que tenemos a nuestros padres vivos, permítenos asistirlos, permítenos acariciarlos, abrazarlos, preocuparnos por sus necesidades físicas o materiales, Señor. Recompensar lo que ellos han dado en sus años más jóvenes cuando nos criaron a nosotros, Señor. Y los que somos padres, permítenos inculcar a nuestros hijos más pequeños, preadolescentes o adolescentes o aún jóvenes, Señor, el temor tuyo y la obediencia a este mandamiento. Padre, te ruego por los muchachos que están escuchando este mensaje. Toca tú sus corazones, Señor. Ten misericordia de sus vidas y sálvales, Padre Celestial, si ellos están lejos de tus caminos. Tráeles al arrepentimiento y sálvales, Padre Celestial. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga. Como siempre, agradecidos por acompañarnos hasta el final de este servicio. Ahora entraremos al bloque de nuestros anuncios. Tenemos que anunciar 3 cosas. 1. Recordarles acerca de nuestra ofrenda misionera. Todavía hay muchos de ustedes que se comprometieron el año pasado. Y bueno, confío que ustedes van a renovar su compromiso para seguir apoyando la obra misionera. Así que por favor, contáctense con la iglesia o en todo caso nuestra secretaria estará llamando durante esta semana para preguntarles si ustedes desean renovar. Pero invoco su compromiso con el Señor para unirnos a seguir sosteniendo las misiones del Señor. 2. Recordarles acerca de nuestra Operación Navidad. Estas 100 canastas, estamos muy agradecidos con los que ya están colaborando. En este momento ustedes van a estar viendo lo que nos hace falta. Nos queda esta última semana para poder completar, pero sobre todo necesitamos la lista de personas a quienes queremos entregar, donar, regalar estas canastas. No solamente vamos a regalarles estos alimentos, queremos obsequiarles también un Nuevo Testamento, una carta explicándoles lo que es el sentido de la Navidad. Así que, por favor, dennos nombres también de personas a quienes ustedes conocen en sus barrios para poder entregarles estas canastas. Y por último, recordarles o anunciarles, mejor dicho, que el miércoles 23 de diciembre tendremos un servicio especial por Navidad a las 8 de la noche. Les esperamos. Dios les bendiga y Dios mediante nos estaremos viendo la próxima semana. Que el Señor los guarde.